Bienvenido a un nuevo expediente de Crónicas Ocultas. Si estás viendo esto por la tarde o en la penumbra de tu habitación, te aseguro que hoy no querrás apagar las luces. Lo que estás a punto de escuchar no son simples mitos que el tiempo deformó. Son registros. Son vivencias. Esta noche desclasificamos 3 relatos unidos por el misterio de la tierra y el asfalto. 3 expedientes que demuestran que los caminos que cruzamos y los rincones que habitamos guardan secretos oscuros que la ciencia jamás podrá explicar. Prepara tu mente. Asegura las puertas. Comenzamos. Leyenda 1. Las comadres. Hay muertes que no cierran ciclos, sino que abren portales. En los ranchos profundos de Sabinas, Coahuila, la noche no es sinónimo de descanso. Es el escenario donde el pasado regresa a rasgar el silencio. Quienes viven cerca de la vieja calle principal saben perfectamente que después de la medianoche, las puertas se aseguran con doble llave. No por los vivos, sino por lo que camina en la penumbra. Todo comenzó hace años. 2 mujeres del pueblo, inseparables, unidas por un lazo tan fuerte que todos en el rancho las llamaban las comadres. La tragedia ocurrió una madrugada de densa neblina. Regresaban a pie hacia sus casas, caminando por la orilla de la calle oscura. Nadie vio venir el vehículo. Solo se escuchó el frenazo violento, un impacto brutal contra el metal, y luego, el silencio absoluto. El conductor escapó, dejándolas sin vida sobre la tierra fría, a unos cuantos metros de sus propios hogares. El rancho guardó luto. Las casas volvieron a su rutina, o al menos, eso intentaron. Pocas semanas después, el horror comenzó a manifestarse de una forma sutil, y por eso, más aterradora. Los primeros fueron los vecinos de las casas más cercanas al accidente. A eso de las 3 de la mañana, un sonido extraño los despertaba. No eran pasos. Tampoco lamentos. Era un murmullo. Un cuchicheo constante, como 2 personas hablando en voz baja, muy cerca de las ventanas. Al principio, pensaban que eran jóvenes del rancho caminando tarde. Pero el cuchicheo tenía algo mal. Un tono helado. Las palabras no se entendían, pero el ritmo de la conversación era idéntico al que tenían las comadres en vida. Una noche, un habitante del rancho, intrigado por el murmullo fuera de su habitación, decidió asomarse por una rendija de la ventana de madera. La luna iluminaba la calle de tierra. Afuera, no había nadie. Sin embargo, el sonido de las voces se escuchaba justo ahí, frente a su rostro, del otro lado del vidrio. El clímax de la pesadilla ocurrió cuando el camión de la basura pasó de madrugada. Los trabajadores detuvieron el vehículo cerca del lugar del atropello. De pronto, el chofer escuchó el risueño y tétrico cuchicheo detrás del camión. Al mirar por el espejo retrovisor, sintió que la sangre se le congelaba. Caminando lentamente por el espejo, de espaldas a la luz, venían 2 siluetas de mujeres, tomadas del brazo. Vestían las mismas ropas oscuras del día de su muerte. Pero lo peor es que sus cuerpos se movían de forma antinatural, rígidas, como si sus huesos siguieran rotos por el impacto. El chofer aceleró a fondo, pero el murmullo se metió en la cabina, envolviéndolo por completo hasta que salió del rancho. Hoy en día, en esa calle de Sabinas, la gente apaga los televisores temprano. Dicen que si te quedas despierto hasta la madrugada, escucharás como el viento arrastra 2 voces conversando animadamente. Si las escuchas venir, lo peor que puedes hacer es intentar entender lo que dicen. Porque quienes aguzaron el oído para descifrar el cuchicheo, aseguran que una de las voces pronunció su propio nombre.
porque en ese rancho, las comadres siempre están buscando a alguien más para unirse a la conversación. El túnel maldito. Hay lugares en la carretera que no cruzan montañas. Cruzan el mismísimo infierno. En la red de caminos antiguos de México, existe un tramo ferroviario y carretero que los transportistas veteranos evitan a toda costa. Un pasaje de concreto y piedra sepultado por los cerros, conocido entre murmullos como el túnel maldito. Quienes se ven obligados a cruzarlo de madrugada saben que las reglas ahí dentro cambian. No importa si tu vehículo es nuevo o si llevas las luces altas. Al cruzar el umbral, la oscuridad se vuelve densa, casi física. La leyenda comenzó en la década de los 70, cuando el túnel aún era una ruta principal. Los primeros testimonios vinieron de camioneros solitarios. Todos coincidían en una secuencia exacta y aterradora. Justo a la mitad del túnel, donde la luz del día es un recuerdo imposible, el tablero del vehículo empieza a parpadear. En cuestión de segundos, las luces delanteras mueren. El velocímetro cae a cero. Y el motor se apaga por completo. El silencio que inunda el lugar es instantáneo. Un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el goteo del agua subterránea y el calor sofocante del motor apagado. Pero el verdadero horror no es mecánico. Es lo que ocurre en la penumbra. Al quedarse varados, los conductores relatan que la temperatura dentro de la cabina desciende de golpe, congelando el aliento. Es ahí cuando a través del parabrisas, comienzan a ver sombras extrañas. Siluetas humanas, que caminan sobre el asfalto, que se deslizan pegadas a las paredes de piedra. Una madrugada, un trailero experimentado se quedó atrapado en el centro del pasaje. Desesperado, intentó encender el motor una y otra vez, pero la marcha no respondía. De pronto, escuchó un golpe seco en el techo de su pesado camión. Un golpe que fue seguido por el sonido de garras arrastrándose lentamente sobre el metal de la cabina. Miró por el espejo retrovisor. Y a través de la densa penumbra, vio una de esas sombras erguidas sobre la caja de su tráiler. No tenía rostro, pero sentía su mirada fija, hambrienta. El hombre cerró los ojos y comenzó a rezar con desesperación. Cuando los abrió, el rostro de la sombra estaba pegado al vidrio de su ventana derecha, distorsionado, mirándolo fijamente. En ese microsegundo de terror absoluto, el camión encendió solo. El chofer aceleró a fondo, saliendo del túnel sin mirar atrás. Hoy en día, las autoridades han intentado desviar las rutas, pero el túnel sigue ahí. Los lugareños aseguran que esas sombras son los espíritus de los obreros que murieron sepultados durante su construcción, almas que no buscan escapar, sino compañía. Si alguna noche tu camino te obliga a cruzar el túnel maldito y tu motor se apaga, lo peor que puedes hacer es bajarte a revisar la falla. Porque quienes bajaron a mirar el motor aseguran que las sombras terminaron ocupando su lugar. El rincón del diablo. Hay callejones que el progreso no pudo iluminar, porque le pertenecen a la oscuridad. En pleno corazón del barrio antiguo de Monterrey, existe un pasaje estrecho y adoquinado que durante siglos ha sido evitado por los lugareños. Un callejón oculto entre viejas casonas coloniales, bautizado por el miedo colectivo como el Rincón del Diablo. Hoy en día, los turistas caminan por ahí de tarde. Pero los ancianos de la zona saben que al caer la medianoche, el aire en ese rincón se vuelve espeso, y un olor a azufre y humedad brota de las alcantarillas. La leyenda más oscura se remonta a la época colonial. Se dice que en una de esas casonas vivía un hombre ambicioso, cegado por el deseo de riqueza y poder. Desesperado, una noche de tormenta invocó a las fuerzas del inframundo en ese callejón. El pacto
se selló. A partir de esa noche, el hombre consiguió todo el oro que deseaba, pero el precio fue su propia alma. Los vecinos comenzaron a notar algo perturbador. Cada madrugada, exactamente a las 3 de la mañana, un carruaje negro tirado por caballos espectrales cruzaba el callejón, deteniéndose frente a su puerta. No se escuchaban ruedas. Solo un eco helado que congelaba la piel. El horror absoluto ocurrió la noche en que el plazo del pacto se cumplió. Los habitantes del barrio antiguo despertaron horrorizados por unos gritos inhumanos que provenían del callejón. Quienes tuvieron el valor de asomarse por las cerraduras de sus puertas de madera, presenciaron una escena sacada del mismísimo infierno. El hombre estaba de rodillas en medio del rincón del diablo. Su cuerpo se estaba retorciendo de forma antinatural, sus huesos crujían rompiéndose uno a uno, mientras su sombra en la pared de piedra cobraba la forma de una entidad con cuernos y ojos encendidos en fuego. Un ser alto, cubierto por una capa negra, emergió de la penumbra. El hombre suplicó piedad, pero la criatura lo tomó del cuello. Se escuchó un lamento desgarrador y un destello rojo iluminó las paredes coloniales. Cuando el silencio regresó, el hombre había desaparecido. Solo quedaron sus huellas quemadas en el suelo de piedra, con la forma de pezuñas de cabra. Hoy en día, el Rincón del Diablo sigue oculto en Monterrey. Quienes cometen el error de cruzarlo de madrugada aseguran escuchar el eco de unas cadenas arrastrándose por el suelo, y el sonido de pezuñas caminando justo detrás de ellos. Si alguna noche caminas por el barrio antiguo y sientes que el aire se congela al llegar a ese callejón, lo peor que puedes hacer es voltear. Sigue de largo. Porque quienes miraron hacia atrás aseguran haber visto dos ojos rojos, esperando al siguiente ambicioso. 3 lugares distintos, 3 portales hacia lo inexplicable. Las comadres que siguen conversando en la niebla de Sabinas, las sombras que aguardan en la oscuridad del túnel, y las pezuñas marcadas con fuego en el barrio antiguo de Monterrey, nos recuerdan que el peligro no siempre viene de lo desconocido, sino de lo que se oculta a plena vista. La pregunta ahora es, ¿volverás a caminar tranquilo por la noche? Si estas crónicas te erizaron la piel, déjame tu me gusta y suscríbete para no perderte el próximo expediente. Apaga las luces y cuídate de lo que camina detrás de ti en la penumbra. Nos vemos en la siguiente historia de Crónicas Ocultas.